Una importante crisis política afronta el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Comenzó con el despido del director del FBI luego de que intentara investigarlo por sus conexiones con Rusia. Pero esta semana estalló la noticia en el Washington Post que dijo que Donald Trump le reveló, les confió al canciller ruso y al embajador ruso en Estados Unidos información altamente clasificada que tenía que ver con ISIS. Eso lo publicó el Washington Post. Nosotros vemos ahora un informe y después lo analizamos. A bombshell at the White House. James Comey is out. There's little doubt that FBI Director Comey and the great special agents of the FBI will be able to collect more than enough evidence to garner indictments. Una espiral descendente. Así describió a la administración Trump un prominente senador republicano tras el último escándalo que sacude a los círculos políticos y mediáticos de los Estados Unidos y tiene una vez más a Rusia en el centro. La imagen de caos y descontrol de la Casa Blanca se está convirtiendo en un panorama permanente. El último episodio de este declive prematuro comenzó con el despido intempestivo por parte de Trump del director del FBI, James Comey, en la segunda semana de mayo. El funcionario destituido viene navegando aguas turbulentas desde que en octubre de 2016, poco antes de las elecciones, reveló que la agencia a su cargo había reabierto una investigación contra Hillary Clinton por manejo indebido de información clasificada. La ex candidata demócrata atribuye todavía hoy su derrota a esa revelación. Quizás para balancear, el ahora ex director del FBI informó en marzo de 2017 al Comité de Inteligencia del Senado que también investigaba la presunta connivencia de miembros del equipo de Trump con Rusia, un affair que comenzó durante la misma campaña electoral y obligó en febrero al presidente estadounidense a desprenderse de su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Si bien el presidente tiene la potestad de despedir al director del FBI, la manera en que se produjo la salida de Comey, a quien Trump exigió lealtad y luego amenazó con dar a conocer grabaciones de sus conversaciones, cayó muy mal en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, sumida en un enfrentamiento sordo con el presidente casi desde su asunción. Did you at any time urge former FBI Director James Comey in any way, shape or form to close or to back down the investigation into Michael Flynn? And also, as you look back... No. I think it's totally ridiculous. Everybody thinks so. Ahora, la supuesta trama rusa vuelve con más fuerza y hace temblar los cimientos de la Casa Blanca. El lunes 15 de mayo, sin esperar a la edición impresa del día siguiente, el influyente The Washington Post publicó en su sitio web un artículo exclusivo y explosivo. Durante una reunión en el Salón Oval, Donald Trump reveló al canciller ruso Sergei Lavrov y al embajador de ese país, Sergei Kislyak, información clasificada altamente sensible relacionada con un complot del ISIS para atentar contra vuelos de o hacia los Estados Unidos utilizando laptops. La información que Trump habría compartido con los diplomáticos rusos era tan sensible que las agencias de seguridad de Estados Unidos habían limitado su difusión dentro de la propia administración y evitado compartirla con los principales aliados de los norteamericanos. El impacto de la noticia, a la que pronto agregaron detalles sustanciales otros medios como The New York Times, la agencia Reuters, la CNN y The Wall Street Journal, obligó al equipo de Trump a intentar un control de daños negando su veracidad. Fue el propio asesor de seguridad nacional, el respetado general H.R. McMaster, el que calificó la historia de falsa, alegando que él había estado presente en el encuentro. El sacrificio de McMaster fue en vano. El martes, temprano, Trump contradijo a sus asesores y equipo lanzando una serie de tweets en los que implícitamente reconocía haber compartido la información con los rusos, defendiendo su derecho de hacerlo por razones humanitarias y porque quiero que los rusos avancen en su lucha contra el ISIS y el terrorismo, según dijo. También exigió conocer quiénes fueron los que filtraron el contenido de sus conversaciones con los rusos a la prensa estadounidense. Otro hecho en sí inusual y grave que evoca inmediatamente el caso Watergate, la filtración que terminó con la presidencia de Richard Nixon. Well, it's hard to think of a more consequential investigation when we're talking about the presidency and we're talking about potential foreign influence into
our elections. We're talking about whether or not President Trump potentially has committed obstruction of justice. I mean, these are issues of great importance to our government. They're important, frankly, for people in foreign states as well. And so, yes, this is not, I mean, everything about this is extraordinary. There is nothing in the ordinary course. El Washington Post contraatacó con un editorial durísimo. El episodio fue la más perturbadora demostración de lo peligrosamente poco preparado que está el presidente para manejar asuntos sensibles de seguridad nacional, asegurando que desde ahora el mundo sabe que su administración no es confiable en preservar información sensible. Y la fuente de la información clasificada revelada a los rusos, según publicó luego The New York Times, habría sido nada menos que Israel. Y las principales críticas a Trump se centraron en que revelar esa información pone en riesgo la relación con los aliados, a quienes la suministraron, la capacidad de respuesta estadounidense y hasta los propios agentes norteamericanos que operan en el terreno en Medio Oriente. Los cuestionamientos se extienden a la propia reunión con Lavrov. Obama se negó desde 2013 a recibir a Lavrov en la Casa Blanca, a pesar de lo cual Trump concedió el encuentro a pedido del propio Putin. Что были раскрыты секреты относительно способностей террористов начинять неуловимой взрывчаткой компьютеры, ноутбуки, айпады и так далее. Но если мне не изменяет память, где-то 1,5, может и 2 месяца назад администрация Дональда Трампа официально приняла решение о запрете для пассажиров из 7, по-моему, стран ближневосточного региона проносить на борт любые электронные устройства. Так что, если об этом идет речь, то в чем здесь секрет, я не понимаю. La crisis desatada por el artículo del Post se produce en momentos en que Trump y sus equipos de seguridad nacional y política exterior preparan un próximo viaje de 8 días a Medio Oriente y Europa, su primera gira importante desde su arribo a la Casa Blanca. En Washington, ni demócratas ni republicanos salen de su asombro y vuelve a hablarse del impeachment. Todos los caminos que toma Donald Trump parecen conducir a Moscú. Ese viaje de Donald Trump ya comenzó, ya está en Arabia Saudita, el presidente de los Estados Unidos. Y la pregunta, Jorge, es, esta salida, estos 8 días afuera tratando de hacer cosas que no tienen que ver con lo que está sucediendo adentro, ¿pueden de algún modo frenar o poner entre paréntesis la crisis? Puede tomar distancia, que es justamente lo que motivó este viaje, más allá de que el viaje fue armado después de que ganara las elecciones. Es decir, fue un viaje en el cual se comprende a las 3 religiones monoteístas, hoy musulmanes, mañana judíos, después católicos, la audiencia con el Papa, de hecho, y también es un viaje relámpago, porque son 8 días, en el cual durante esta semana va a haber grandes novedades en Washington. ¿Por qué? Porque se nombra un fiscal especial para investigar la trama rusa, es decir, la posible participación de Rusia en las elecciones de 2016. A su vez, James Comey, que fue el despedido, el director del FBI despedido, va a testificar el martes ante el Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes. ¿Esto qué significa? Cuando se nombra un fiscal especial, se inicia el camino al impeachment. Ojo, lejísimo, pero se inicia un camino al impeachment. ¿Por qué? Porque se nombra un fiscal especial para investigar al presidente. No importa el nombre, no importa que sea Donald Trump, el problema es que ahora con un fiscal especial que es independiente, en algún momento el presidente va a tener que nombrar abogados para defenderse en caso de que este fiscal descubra finalmente esta trama, o más allá de que descubra la trama, bueno, directamente le apunte y diga, usted tiene que responder por esto, esto y aquello. Ayer trascendió además que Trump dijo, en una reunión, dijo que Comey, el director del FBI, estaba loco y que efectivamente se había sacado una presión de encima echándolo. Es un hombre que habla demasiado, ¿no? Habla demasiado. Fíjense que Richard Nixon tardó un mes más que
que Donald Trump en echar a quien lo estaba investigando, en aquel momento el fiscal, en este caso el director del FBI, que es un cargo jerárquico, esto ya lo hemos comentado, es un cargo que dura 10 años y al cual le cortó las alas, más allá de que este mismo fiscal investigara los famosos correos electrónicos privados de Hillary Clinton que enturbiaron la campaña de Hillary. Te veía queriendo decir algo. Nut job, le dijo. Para decirle demente, exactamente. Pero Nut job va a ir al Comité de Inteligencia del Senado. Finalmente se ha pactado que después del Memorial Day, el Día de los Caídos en los Estados Unidos, que es el último lunes de mayo, por lo general, y ahora el lunes, declare finalmente, él quería no declarar públicamente, sino a puertas cerradas y con un grupo muy selecto. Finalmente va a declarar sobre la trama rusa, y esto podría complicar a Donald Trump en el medio de su visita, porque hay que ver, es un poco inmanejable, Comey. Y me sorprendió esta semana un duro editorial, con esto te cierro lo que quería decir, que fue bastante fuerte, porque empieza diciendo que Donald Trump parecía en la campaña ser un incipiente autoritario, por otro lado un corporativista, también podría ser un corrupto al estilo Richard Nixon. Daba varias pistas de lo que aparentaba ser Donald Trump, y finalmente termina llamándolo el editorialista un niño que lidera el mundo. Entonces, verdaderamente se despacha este editorial con una serie de un listado de hechos que lo dibujan como un infantil al presidente de los Estados Unidos, y es muy fuerte, la verdad. Sí, es suave. También desde otro lugar uno podría decir que bueno, porque eso, la característica de llamarte infantil te dulcifica, obviamente, y te da cierta inmunidad, pero convengamos que es el presidente de los Estados Unidos. Pero también tiene algo de niño grande Trump, sí, en el sentido de que muchas veces uno no logra darse cuenta si está jugando o si está hablando en serio. Es cierto que también tiene el botón nuclear. Eso digamos. También se decía, claro, de Norcorea, por eso te digo, de Kim, ¿no? Ahora, compañero de la Torre, en términos económicos, ¿cómo está repercutiendo esta crisis en Estados Unidos? Hay algo curioso que sucedió esta semana. Recordemos que Trump era el gran defensor o el gran impulsor de que los capitales regresaran a Estados Unidos y los estadounidenses dejaran de invertir en el exterior. Bueno, lo que sucedió esta semana, fíjate vos que hay una frase que caracterizó todos los análisis bursátiles de esta semana. El malestar político en Washington causa salidas de capital de Estados Unidos. Y esto se concretó en solo una semana. Wall Street perdió 8.900 millones de dólares que salieron de acciones de empresas estadounidenses y fueron hacia capitales que se ubicaran en otro lado, y ya te voy a decir dónde se ubicó. Todo lo contrario. Exactamente, y adjudicado absolutamente al tema de las turbulencias políticas. No hubo otra razón que provocara esta corriente. ¿Dónde fueron a parar esos capitales? A mercados emergentes. Fueron 3.900 millones de dólares, acciones de empresas de mercados emergentes, y 1.600 millones a títulos de deuda de estos mismos países emergentes, es decir, 5.500 millones en total. Otros 1.100 millones fueron a Europa, o a empresas europeas, acciones de empresas europeas, con lo cual ahí ya tenés el grueso de dónde se dirigió esto. Pero te decía, esto es lo que sucedió en una sola semana, obviamente en términos de cotizaciones, la peor semana de que Trump está en el gobierno. Hasta ahora había sido todo un auge de optimismo y de entusiasmo por todo lo que prometía Trump, pero la semana termina el día miércoles, porque el jueves se revirtió esto. ¿Sabes por qué se revirtió? Por el hecho de temer. Es decir, de los mercados emergentes volvieron los capitales, o una parte de los capitales, por la crisis política. Fíjate vos que estas cuestiones de crisis política, cómo están manejando las decisiones de inversiones, más allá de lo que diga o prometa cada uno de estos presidentes no involucrados. José, te veo ahí. No, sí, se me viene a la cabeza la idea de Nixon, que es lo que la mencionó Jorge y después la trajo Natalia también, que es el paralelismo que uno encuentra más cercano, digamos, para pensar un poco la situación de Trump, con algunas diferencias. Primero, que Nixon, cuando empieza el proceso de impeachment que lo fuerza a renunciar, había iniciado su segundo mandato después de una victoria aplastante, una de las más grandes de la historia de Estados Unidos, pero al mismo tiempo una situación de crisis económica. Se había disparado la crisis del petróleo en el 73 y el impeachment fue en el 74. La duda que yo tengo, y a la cual no tengo respuesta, es si todo esto que nosotros estamos comentando, las escuchas, lo que se dice, las denuncias del Wall Street Journal o del Washington Post, etcétera,
se quedan en el, digámoslo así, en el círculo rojo o derraman hacia el resto de la sociedad estadounidense, parte de la cual lo apoyó a Trump muy entusiastamente y lo sigue apoyando muy entusiastamente. Es decir, ¿cuántos de los ex obreros industriales sumergidos del, ¿cómo se llama?, del Rust Belt, que en su momento le garantizaron el triunfo a Trump y lo convirtieron inesperadamente en presidente de Estados Unidos, les importa esto? Yo no lo sé, no, estuve tratando de encontrar la respuesta y no hay una respuesta concluyente. Quiero decir, ¿hasta qué punto esto sigue siendo una discusión intraélites? Que de todos modos puede terminar con un presidente, porque el juicio, el impeachment no es una consulta popular, es un juicio político, digamos, pero hasta qué punto esto afecta su consideración en la opinión pública y hasta qué punto la minoría intensa que lo apoya a Trump no lo sigue apoyando. Sí, lo que pasa que la cuestión, y nos estamos yendo ya rapidísimo al corte, la cuestión de la credibilidad del presidente en este momento está en el punto más bajo, en lo más bajo que se puede, al punto que te agrego otro diario, el New York Times reveló que fue Israel quien dio a conocer la información de que Trump había compartido la información con los rusos. Hay un dato que también hay que tener en cuenta, lo que comentaba Raúl. En forma simultánea, los presidentes de Brasil y los Estados Unidos, digamos los países más importantes de la región, están al borde del juicio político. Es un dato. Se veía esta semana, nos estamos yendo ya a la pausa, se veía una imagen, un meme del Cristo Redentor abrazando a la Estatua de la Libertad y diciéndole, venga para acá. Nosotros nos estamos yendo a una pausa, usted quédese ahí que todavía hay mucha más información para compartir.